Ya está Claudia Aguilar conectada. Por aquí ando. ¿Qué Hola. onda, Clau? ¿Cómo estás? Están? Clau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Sí, es muy raro que no sea martes, estoy acostumbrada, ¿no? Ya sé, Sí. ahorita que me dijeron, ya vamos con Claudia Aguilar y con Katz, dije, ¿no era jueves? Ya, pero dije, claro, se nos movieron todos los días. Ahorita va a entrar también Katz, pero ¿qué temas vamos a tocar hoy, mi Clau? Pues mira, platicaba con Ilana hace un rato, obviamente como se nos movieron los días el martes, siento que sí es súper importante que hablemos un poco como de cara al 2 de junio, de este cierre post-debate, no tanto de los detalles, ¿no? De lo que ya se ha dicho mucho en las mesas de análisis, sino un poco hacia dónde vamos. En los grandes temas que nos preocupan y que lo hemos dejado mucho sobre la mesa, que son el llamado Plan C, es decir, Poder Judicial, Estado de Derecho, respeto institucional. Y en esa tesitura, los posicionamientos que se hicieron, por ejemplo, de prisión preventiva oficiosa, y pues evidentemente tampoco podemos dejar pasar el tema de los lamentables hechos ocurridos en Tabasco, donde pierde la vida por pues estas situaciones que se nos van de las manos y que me parece que dejar de mencionarlo es hacernos partícipes de esta falta o carencia de humanidad que muchas veces tenemos y mostramos donde ya nada nos sorprende y pues donde pierde la vida o fallece, la verdad, arteramente, ha asesinado un menor de 12 años nada más. Hace rato platicaba con Ilan y le decía, es la edad que tienen nuestros hijos, el motivo por el que nos conocimos, Ilan y yo, ¿no? Max y Julia tienen exactamente 12 años y me parece desgarrador que Sí. tengamos que estar hablando de la pérdida de la vida de un menor de 12 años en su comunidad, frente a su mamá, oírlo decir no me quiero morir, creo No, que Sí, la es que verdad es una llamada de atención a nuestra propia humanidad. Y por eso Ilan y yo dijimos, ya está por acá, que justamente también queríamos abordar este tema, o sea, un poco alejados de todos estos temas de la política, es decir, cuando niegas que existen problemas como los de la inseguridad, la prevalencia del crimen organizado, estas cuestiones, no puedes tener un margen de maniobra para cambiar las cosas porque no hay ni siquiera un reconocimiento de la problemática. Y sí, me parece que aquí sí hay una falla en general, digamos, del Estado. No tiene que del ver con sistema filias, entero, sí. fobias y nada político. Es un cuestión de lo primero que nos dan a los gobernados, a la ciudadanía, el Estado, y que está obligado a darnos es Sí, seguridad, ¿no? O sí, sea, ¿por qué nos unimos en un Estado-nación y por qué sacrificamos nuestra libertad? Pues para que nos den seguridad, sí, para claro. que haya alguien que nos provea eso. Y si nuestros hijos estamos perdiendo las vidas, no nada más estamos hablando, pues son pero feminicidios, pero desaparecidos, y llegamos a que puedan matar frente a su madre, en su comunidad, en su colonia, a un menor de 12 años, me parece que es absolutamente desgarrador. Y, Y aquí y que está Ilan. aparte parece, Clau, ahorita, Ilan, te saludo también, pero se nos va olvidando porque eso pasó ayer, hoy pasa otra cosa, mañana otra, y lo vamos dejando sin politizar ni mucho menos, pero el presidente habló del tema hoy en la mañanera, en donde pues dice que no intentó este niño, que esa era la historia que se contaba, ¿no? Que el niño había tratado de evitar el secuestro de su madre. Él desmiente, ¿no? El presidente desmiente esta versión, dice que no es lo del secuestro, que ayer se habló mucho, dice él, estoy citando textual, se habló mucho de eso sin ninguna prueba, aunque se enojen, y se atreve a decir el presidente, todo es para perjudicarme a mí. Y esto es una vileza. ¿Cómo estás, Katz? Con eso te doy la bienvenida, lo siento. Hola, hola a todos. Este, pues mira, mucho de qué hablar y mucho de qué reflexionar. Lo primero que creo que es fundamental es darte la razón de que estamos tristemente, pues terriblemente aclimatados a una violencia que es inaceptable. O sea, pues vivimos en un país que no está en un estado de guerra, pero que tiene unos niveles absurdos de violencia. Escuchaba la semana pasada que estaba Gil y Giovanni discutiendo esto, y seguía Giovanni con este discurso de que pues ellos heredaron una casa incendiada. Le contestaba Gil, pues sí, pero ya llegó el bombero hace 5 años y el bombero no puede, o sea, no han podido parar el incendio. Al contrario, ya se incendió la cuadra. Y eso es un tema yo creo que es muy importante, o sea, es fundamental. Tenemos que partir de la base de que la estrategia de seguridad a nivel nacional, no quiero decir en todos los lugares, pero en general a nivel nacional, no ha funcionado. No nada más no ha funcionado, sino se ha
ido paulatinamente empeorando. Entonces, cuando nosotros vemos estas imágenes, o cuando yo veo esas imágenes, yo tengo un hijo de esa edad, ¿no? Claudia tiene una hija de esa edad, o sea, un niño de 2 años que dice, no me quiero morir. O sea, no cuesta trabajo llorar, es terrible, y me da mucho coraje y mucha impotencia, porque entonces decimos, pues es que ya no hay pacto social, como decimos, o sea, si el pacto es, yo te doy mis libertades para que tú me protejas y no me puedes proteger porque te quedas con mis libertades, pues me están timando, señores, me parece absurdo, ¿no? Y me da muchísimo coraje y estoy súper triste Es por este desolador. caso El video es terrible. Es desolador lo que sucedió y la respuesta, ¿no?, de la máxima autoridad del país. Sí, la verdad es que creo que qué bueno que lo dijiste, Maca, porque me parece que además era como una otra oportunidad de estar a la altura, de ser empático, de ser solidario y de no hacer todo es sobre mí, todo es contra mí, todo es porque yo. Claramente cuenta, ¿no? En términos de, es terrible escuchar, no me quiero morir de la voz de un menor, o sea, de una criatura que no ha llegado ni la adolescencia, en un municipio, sí, no nada más hay que decirlo, o sea, de la entidad de la cual es originario nuestro presidente, sino además, pues donde se construye la refinería Dos Bocas. Entonces, el tema de la política es, lo que hay que cuestionar es si la criminalidad ha ido al alza, ¿no? Si no hemos podido controlar, ¿no? Esto que decía Ilan, ¿no? O sea, está bien, si el bombero no ha podido apagar el incendio, pero al contrario, no nomás no lo has podido apagar, se ha recrudecido en todos los rincones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y sí, el alto en el camino es obligado porque no podemos estar en toda esta parte donde a todos se nos engrosa la piel y todos vemos cómo matan candidatos, candidatas, desaparecen mujeres, hijos de personas, las madres buscadoras. Es decir, esta indolencia que existe y esta ya no nos sorprende nada, lo decías muy bien. O sea, hoy es la noticia del niño Dante, pero ayer es la noticia de una joven desaparecida. Y entonces, ¿hasta cuándo? O sea, no puedes dar cuenta de todo esto. Y sí, uno esperaba, cuando menos, yo la verdad esperaba que el presidente por lo menos hubiera dicho, se hubiera mostrado empático. Si ya no puede decir otra cosa. Y lo que hizo, obviamente, fue decir, aunque se enojen, todo es para perjudicarme. O sea, murió un niño mí. de 12 años y se atreve a decir que es para perjudicarlo a él, ¿no? O que la narrativa que se da alrededor de esto es para perjudicarlo a él. La verdad es que estábamos en un punto muy bajo, ¿no? Es un punto Sí. muy bajo porque además, perdón, Ilan, lo único que quiero decir es, nos damos cuenta que la cotidianidad de un municipio, que además, ¿no? Parece desolador decirlo, parece digno de una novela surrealista, ¿no? Un municipio cuyo nombre es Paraíso, se ha vuelto realmente la desolación, se ha vuelto el infierno entre la criminalidad y el abandono. Entonces, pero esto no nada más es exclusivo de Paraíso Tabasco, es en todos los rincones, desde el norte de la República hasta el sur. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar en términos del desconocimiento de lo que el reto enorme que tenemos frente a nosotros se llama y se traduce en el gran problema de la inseguridad en el que estamos inmersos? Y perdón por la interrupción, Ilan. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para ir un poquito más allá no se trata de escoger culpables. Todos somos responsables. El presidente también es responsable. La sociedad también es responsable. El gobernador es responsable. El secretario de Seguridad Pública también es responsable. El fiscal del Estado también es responsable. Todos somos responsables que no funcione una estrategia de seguridad en un país como el nuestro, que sin duda tenemos los elementos, sí tenemos elementos para combatir la violencia, simplemente no lo hemos podido hacer. No lo podemos hacer o por falta de voluntad política o por falta de capacidad, porque la verdad es que hay lugares en este país donde ha bajado la incidencia criminal. O sea, sí hay ejemplos. La Ciudad de México ha tenido una baja importante en homicidios, eso es real. Entonces yo les pregunto, o sea, sí se puede, nada más se trata de que lo hagan, ¿no? Y es desgarrador que no lo hagan, y es desgarrador que todo lo vean como un ataque político, o todo lo quieran personalizar con un tinte de estos contra mí. Señores, esto es contra un niño de 12 años que se murió en la calle, que se desangró en un hospital. Que no Es en debe de contra de su importar nada familia. más, claro, por supuesto. Sí.
O sea, y de su familia y de la sociedad y de todos nosotros que tenemos que ver y aclimatarnos una vez más a esa violencia absurda. Sí se puede mejorar la seguridad, sí se puede, sí es posible. También en el viejo Chicago en 1920 tuvieron que mejorar la seguridad y la mejoraron, ¿no? Y en Colombia la mejoraron, y en Ruanda la mejoraron, y en Bosnia la mejoraron. O sea, sí se puede, no importa qué tan grave sea, la seguridad sí se puede mejorar. La pregunta es, ¿cuándo vamos a dejar de dar un tinte político a todo lo que sucede y empezar a dar una solución a la ciudadanía que tan sediente está de un poquito de paz y Y tranquilidad? a cambiar ¿no? el discurso, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero todos esos gobiernos, ¿no? De los países que mencionaste, arreglaron las cosas después de otros gobiernos. ¿No? O sea, Oye, y partiendo de un reconocimiento de que hay un problema, porque Claro. justamente aquí es donde quisiera dejar esto, porque no estoy hablando y no estoy dándole tintes políticos, pero sí decir, no podemos mejorar algo que está mal si no partimos del reconocimiento de que efectivamente está mal. Y lo que sí vimos, perdón, ahí no estoy totalmente de acuerdo en decir, por lo menos en el cierre del tercer debate y último hacia la presidencia, ¿no? Ya dejamos los debates chilangos y esperemos que además acaben las mesas de los postdebates. El tema que sí vimos es Claudia Sheinbaum, la candidata puntera, como ella se autodenomina, por lo menos se dedicó a negar que existen dos grandes crisis de salud pública en nuestro país y de inseguridad, ¿no? Es decir, entonces no puedes cambiar, no puedes modificar y no puedes tener una estrategia efectiva si no partes del reconocimiento de que algo está mal. Sí, claro. sí. Entonces, Duda, eso es muy lamentable. perdón, pero me parece gravísimo. Sí, que nos Eso invite es al muy país lamentable. en el que vive, ¿no? La de siempre, que nos inviten a la realidad que viven. Y esto, y la verdad es que, perdón, pero ya dejar de defender en el sentido de que efectivamente, pues si salió a defender al gobierno porque va a ser la segunda, el segundo piso, como quieran, de la transformación, sí me parece grave y me parece súper desolador y un mensaje muy preocupante venir a decir, oye, aquí hay datos duros de cómo estamos en dos grandes temas que nos preocupan a los ciudadanos de a pie, ¿no? Sí. Que le preocupan a las personas en toda la República Mexicana, que es que no tienen acceso a servicios de salud de calidad, que no tienen acceso a medicinas. Y no estoy hablando nada más de la pandemia, son las consecuencias y lo que eso refleja en términos de salud pública y en términos de seguridad, ¿no? ¿Por qué no puedes tener a lo mejor todo resuelto? No estamos apostando a que vengan los políticos con sus poderes mágicos a salvar, pero por lo menos hacer un reconocimiento de que hay un problema. Y si reconoces que hay un problema, entonces puedes a lo mejor tener una estrategia donde todos nos hagamos responsables de lo que nos toca para poder construir una hoja de ruta de, por ejemplo, los casos que citaba Silán. Pues eso pasó en Colombia. Sí, efectivamente, tienes que partir por un reconocimiento de que esto no puede seguir así, Así es. ¿no? Entonces, hay una estrategia donde proteges a las personas juzgadoras, pero donde proteges a las fiscalías y proteges a los abogados y abogadas, y además hay un proceso de construcción o reconstrucción de paz. O sea, pero tienes que reconocer que tienes un problema del cual vas a partir para dar una solución. Y fue de las cosas positivas que yo me llevé del algo desangelado evento en tercer grado de Claudia Sheinbaum. O sea, de las cosas que sí dijo bien fue: lo que voy a hacer es lo que hice en la Ciudad de México, que son estos 4 ejes para combatir el tema de la seguridad. Que es lamentable que después se va al extremo, al otro lado, y empieza a seguir debatiendo esta necesidad de la prisión preventiva oficiosa, cuando es claro que es un tema ilegal, inconvencional, o sea, que el tema ya está rebasado y que hay una falta, yo creo que de comprensión de por qué existe una prisión preventiva justificada, que tiene como fin garantizar la seguridad de las víctimas y de los testigos y de, obviamente, conducir un proceso con una persona que tiene un riesgo de fuga, pero no detener a personas prejuzgadas en la cárcel, que ha sido un atropello más terrible Que a no la tienen violencia dinero y a para los defenderse, aparte, ¿no? Que es a quienes ataca más esta medida, a la gente que no tiene dinero para pagarle a un abogado y defenderse. Sí, y la triste verdad de la cual poca gente ya habla, porque es trillado, pero Saskia, nuestra querida amiga Nilla, revela mucho de esto, es que las cárceles se acaban convirtiendo en academias de gladiadores. Sí, claro. Entonces, pues llega una persona a la cárcel que tal vez no cometió un delito, pero está en la cárcel 8 meses, un año, y sale una persona totalmente distinta a la que entró a la cárcel. Entonces, eres una persona inocente que al destruirse la vida, que probablemente lo vas a acabar convirtiendo en un delincuente, porque lo vas a tener en un ambiente donde sí hay delincuentes. Entonces, es terrible. Yo creo que una de las cuestiones para
evitar las causas es dejar de tener gente inocente en la cárcel, lo mínimo gente que no ha cometido un delito o que no tiene No necesidad. está aprobado. Así es. O que no cumple con los requisitos de No, y que necesidad de pasa cautela años para permanecer en la sin cárcel. que tenga un juicio, ¿no? También hay que decir eso. Oigan, escandaloso lo de tercer grado, que ayer no sé si lo vieron, pues justo se dedicó a hablar de cómo los han atacado en redes sociales después de estas dos, de comparar las dos entrevistas, la que le hicieron a Xóchitl y la que le hicieron a Claudia Sheinbaum, que Denise Merker hasta se arrepintió y dijo, ¿pero por qué? Se arrepintió, se hartó y dijo, ¿por qué esto se está tratando de nosotros? ¿Por qué estamos hablando de esto? Sí, o sea, iba a ver cuál era la reacción, pero a ver, me parece que sí fue escandaloso el comparativo, el trato, me parece que tienes razón, o sea, cuando de repente dijo, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Sí hay algunos puntos que dejaron sobre la mesa que comparto en términos de, oye, bueno, pues la verdad es que estamos tan polarizados, etcétera, pero sí, fue lamentable. Y si tuviéramos que analizar, porque yo no comparto que haya habido ejes claros de seguridad, digo, hay que contrastar ambas posturas, cómo fueron, cómo se le fueron a la yugular a una y a la otra, ¿no? Pero sobre todo dejaron pasar cosas, no sé si por el grado de sorpresa como el de, en la pregunta expresa que hizo Raimundo Riva Palacio de, ¿vas a reconocer el resultado de la elección? Yo creo que en eso nos tendríamos que quedar todos sumamente preocupados por muchas cuestiones. Si gano, sí, ¿no? Casi. Si gano, sí. Perdón, o sea, pero lo grave de eso, Maca, me parece que es... Y como dicen los que saben, ¿no? O sea, en política no hay coincidencias. Y nuestro presidente, pues ya ha venido dejando ese desconfianza en varias mañaneras, en varios comentarios, que si desde la oposición se está orquestando un fraude. Esto sumado a la desconfianza que planta entre las instituciones. Y en el INE de Tadei, porque ya no es el INE de Lorenzo Córdoba, es el INE de Tadei, el INE, digamos, como está funcionando, con las reglas que están funcionando. Entonces a mí sí me parece sumamente preocupante, o sea, al margen de si los de tercer grado estaban vendidos, no quisieron entrevistarla, se le fueron a la yugular a Xóchitl, lo que sea, sí creo que hay cosas en las respuestas, en la forma y en los dichos de la candidata, que dice además ser puntera, que no entiendo por qué no contesta como una demócrata, lisa y llanamente, desde luego que sí, vamos a confiar en los resultados y además los resultados, si quiere que lo aderece diciendo, porque además me van a declarar ganadora, porque traigo una amplia ventaja, porque las encuestas me favorecen, lo que sea, pero decir sí depende. Si gano yo sí, pero si no, no. ¿Y cómo Porque impuso, no, su agenda también? En tercer terrible. grado. Yo la verdad quedé bien eso. preocupada después de eso, bien preocupada, porque además no se nos puede olvidar que en la sala superior, lo que hemos dicho aquí, Lan y yo un par de ocasiones, en la sala superior del Tribunal Electoral, pues hay solamente 5 de los 7 magistrados que tendrían que integrar la sala superior, y que esto también tiene que ver con la indolencia de las autoridades y del Senado de cumplir con su obligación, porque la Corte sí les mandó los candidatos, dentro de los cuales tenían que escoger solamente a 2 y nombrarlos. Entonces, esto lo sumas con las declaraciones del presidente y la candidata puntera dice que pues, si gana ella, entonces sí reconoce, me parece que como ciudadanía tendríamos que estar bastante preocupados. Que aparte si tienen una ventaja tan clara y tan contundente, pues, ni siquiera tendrían que estar hablando de esto, ¿no? O sea, no sería tema ahorita. Eso es una de las cosas que me cuesta mucho trabajo entender, porque por un lado, aunque no estoy de acuerdo en mi percepción del debate es un poco diferente, yo creo que estaba enojada Claudia, yo creo que le hicieron preguntas que le incomodaron y no creo que las preguntas fueron fáciles para ella, yo creo que se le nota también que está enojada cuando las cosas no son como ella, o sea, exactamente como ella le gustaría que le preguntaran las cosas, hubo preguntas que fueron algo confrontacionales para ella, pero ella no se siente ganada, o sea, ella literal, ella ya ve que ya ganó las elecciones, o sea, ella dice, o sea, habla cuando voy ahora, cuando yo gobierne para todos, cuando yo tenga ya, o sea, cuando yo esté en la silla, cuando gobierne Claudio Sheinbaum. Yo me quedé con 2 temas que para mí fueron preocupantes del debate en esencia, porque es un tema un poco de estilos, ¿no? Pero lo primero es que permanezca o que continúe este antagonismo con el Poder Judicial, me parece sumamente preocupante. O sea, es esta pugna constante de pensar que
porque se le hicieron preguntas acerca de, bueno, pues que no puedes ser subjetivo cuando aplicas la ley. Y ella dijo, no, pero entonces sí es subjetivo porque entonces es un tema de acceso a la justicia a los más pobres. Eso todos estamos de acuerdo, o sea, el pobre tiene menos acceso a la justicia y es un gran defecto en el país. Pero eso no quiere decir que hay que dejar pasar leyes inconstitucionales, ¿no? O sea, esto es otra cosa, ¿no? Para la última barrera de la defensa es la Corte. Y la Corte no es perfecta, pero ha estado a la altura. O sea, yo creo que la Corte ha sido una Corte muy eficiente y que ha garantizado, inclusive con nombramientos del mismo presidente, estándares muy importantes de constitucionalidad que nos han venido a beneficiar a todos los mexicanos. Y a veces incomodan las decisiones del Poder Judicial al Ejecutivo en todo el mundo, ¿eh? O sea, eso no es exclusivo de México, o sea, la legalidad es una pared contra la que uno se da, y yo siendo abogado, al igual que Claudia, a veces también me hace enojar el Poder Judicial Federal, ¿no? O sea, Claro, te frustra. y cuando digo a veces, casi todos los días, entonces pues, no pasa nada, ¿no? Es otra cosa. Pero lo que sí creo es que esta postura de enojo, cuando tienen una clara ventaja, no la entiendo. O sea, salen los mismos voceros de los postdebates a hablar acerca de Claudia Sheinbaum y del debate, y a todos los veo enojados. Le digo, señores, ¿de qué están tan enojados? Traen 25 puntos, según ustedes. No, ¿y por qué les enojó tanto una marcha de gente que nunca ha marchado, de gente que no entiende México, de gente privilegiada, pero no dejaban de hablar de esa marcha y decir, es que están traicionados, y todos los traicionados llenaron el Zócalo y las calles aledañas, ¿no? O sea, es un no reconocer. Y las dos cosas pueden ser verdad, o sea, pueden llenar el Zócalo la gente que simpatiza con la oposición y puede seguir ganando Claudia Sheinbaum, o sea, llenar el Zócalo puede que no alcance para ganar una elección, las dos cosas pueden ser verdad. Claro. Y esto que decía Silán, que también es bien importante, o sea, esa actitud, y coincido, es súper preocupante, junto con la de que no va a reconocer en triunfo todos los ataques al Poder Judicial, pero además circunscritos en este discurso que parece que ya está construido de manera circular, porque si te fijaste, no solamente digo, es que invalidan actos del legislativo y lo hacen por cuestiones de forma. Haz de cuenta que era oír el posicionamiento de Olga Sánchez Cordero de hace algunas semanas, cuando el debate de la reforma a la ley de amparo, que nada tenía que ver, ¿no? Porque, y la verdad es que sí le preguntaron, bueno, la forma es fondo, ¿no? O sea, si no respetas el debate parlamentario, si no tienes oportunidad, la oposición de conocer el contenido de las iniciativas, etcétera. Pero es un debate bien complicado de bajar a pie de tierra, ¿no? Que ahí es donde se vuelve muy riesgoso, como tú señalas, porque sí es una atribución de la Corte aquí y en el mundo, de los tribunales constitucionales, invalidar las leyes que son inconstitucionales. No es que lo hagan todos los días, a todas horas y respecto de todas las leyes, pero ¿cuál es la función del Poder Judicial Federal? Pues evidentemente, pues sí se le debe, como dijo algún ministro hace poco, pues a la Constitución. Son los guardianes de la Constitución, porque eso es lo que nos permite por lo menos fluir en un entendimiento claro de que las autoridades van a hacer aquello que les está encomendado sin excederse y sin respetar ese marco, digamos, para tener una sociedad que pueda funcionar. Todo el tema del discurso, que si los pobres, nada de eso quedaría ganado o resuelto de ninguna manera con atacar, desaparecer a la Corte, reducirle los salarios, hacer que se elijan por voto popular. O sea, nada de lo que se ha dicho va a cambiar, porque todo eso pasa por una reforma integral de todos los engranajes para poder lograr un sistema, un Estado donde se pueda impartir justicia. Y eso tiene que ver con la procuración de justicia, con la impartición de justicia y desde luego con el papel en última instancia de los jueces locales y de los jueces federales. Cuando estamos hablando de la Corte se nos olvida todo ese otro debate, no a nosotros, pero más bien en la narrativa. Justamente lo quieren reducir o lo hacen de manera muy reduccionista con fines claramente pues electorales, que lo que han hecho es satanizar y tener pues estas actitudes de los legisladores de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista de México, que hace un par de días estaban pidiendo con una suma de descalificativos la renuncia de la ministra Piña, llegándole a decir incluso que es una sicaria cuando se impactan que por el otro lado. Entonces también el uso del lenguaje me parece gravísimo. Llegar a pedirle, le dijeron que era extorsionadora, que si era la líder del cártel judicial, y esto pues claramente lo único que hace es abonar a la polarización. Yo creo que hay que entender cuáles son las funciones de cada uno de los poderes. Dentro de esos poderes, a la cabeza del Poder Judicial Federal está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integra, como bien señala Silán, por 11 personas, de las cuales 4 han sido nombradas por este gobierno.
4 de las 11 personas han sido propuestas y nombradas por este gobierno. Y la última, como bien sabemos, fue designada directamente por el presidente de la República sin tener una aprobación mayoritaria por parte del Senado de la República. Pues sí, la verdad es que sí. Y esto de la polarización, digo, la muestra es que no un grupo de periodistas no sale bien librado, ¿no? Después de hacer estas entrevistas, porque la gente está pidiendo definiciones y las está pidiendo a todos niveles. Pero a mí me gustaría cerrar con, pues diciendo que no está nada decidido, ¿no? Porque eso también es no ver a un grupo grande de mexicanos, sí, claro, ¿no? Es invisibilizarlos. No está nada decidido. Los únicos que decidimos somos nosotros y se decide el 2 de junio. Exacto. Y todos los votos cuentan. Cada voto cuenta. Porque la elección del 2 de junio se refiere a más de 20,000 cargos de elección popular. No es solamente la presidencia de la República. Entonces, sí está en juego la democracia como nosotros la entendemos, pero la democracia tiene que ver con el ejercicio precisamente del voto. Cada quien puede ir. Hay mucho más allá de los partidos. Hay personas en cada uno de esos 20,000 y tantos cargos que se van a disputar y a decidir en la elección y en la jornada del próximo domingo 2 de junio. Así que, como dicen en las campañas recientes, por tu madre vota, sal a votar, todos tenemos que salir a votar y salgamos y hagamos uso de este derecho y sobre todo las mujeres que tenemos apenas hace 70 años en este país. Así es, no está nada decidido, no es ningún trámite, votamos el 2, ¿no? En el extranjero pues ya emitieron su voto, los que pudieron registrarse irán a los consulados, los que no, son pocas las boletas, también hay que decir en esas casillas y en las casillas especiales, pero pues creo que no sobra decirlo, ¿no? No está decidido, hay que votar, hay que decidir y poner atención porque no es solo por la presidencia, ¿no? Y luego nos vemos en apuros. Así es, solo hay una encuesta que importa y es el 2. Exactamente. Y hay que ir porque también se desanima a la gente, ¿no? Se desanima por completo a la gente. No, pues si ya se decidió. Claro. Y voten por quien quieran, hasta por Maynes, por mí voten porque pero salgan a votar. O sea, háganlo, simplemente háganlo y llenen esas boletas, porque también hay un abstencionismo súper grande en nuestro país y si no lo hubiera, podría cambiarlo todo. ¿No? Totalmente de acuerdo. No es un mero trámite, hay que salir a votar. La última encuesta, o la única que cuenta, esa tendría que ser la frase que trascienda la que dijo mi querido Ilan, la única encuesta que cuenta es el 2 de junio, porque esa es la encuesta de verdad, la que van a validar nuestras autoridades, pero también que no se nos olvide, no es solo la elección presidencial, es el Congreso, son los congresos estatales, son 9 gubernaturas, concejalías, alcaldías, etcétera. Entonces hay que salir a votar y hay que contar y hacer que nuestros votos cuenten. Sí, y pensar bien el voto, también que nadie tenga el poder absoluto, ¿no? Que nadie pueda hacer lo que se le dé la gana sin que lo puedan parar. Oigan, muchas gracias. Claudia, siempre nos das muy bonita vista, la verdad. Sí, claro. Muy bonita vista, sin contaminación, como estamos hoy con contingencia. Y que nos inspire la bandera, ¿no? Exacto, porque lo que nos une a todos y a todas es México, México que lamentablemente está dolido, ensangrentado y sediento por mucha más justicia social, y creo que podemos y tenemos una oportunidad, pero la vamos a construir entre todas y todos. Muchas gracias a los dos, Clau, Katz, les mando un abrazo y nos vemos el próximo martes. Ahora sí, porque ya sentí que apenas íbamos en martes, me hicieron un mindfuck. Es que fue un switch. El próximo martes, que es justo el último martes antes del 2 de junio. Antes de irnos a LB, ¿no? A la veda. A la veda ya nos vamos a ir, gracias al cielo. Que estén bien, amigos, les mando un abrazo. Bye, bye.